Conversaciones con mi yo número 2. Hablábamos de tratar de conocer y de darnos cuenta de qué manera es como hemos construido nuestro yo, cómo es nuestro yo, de dónde proviene nuestro yo, de dónde proviene nuestra manera de pensar, de sentir, de dónde provienen nuestras emociones, qué conforma nuestra personalidad y carácter. Todo la mente la podríamos definir en este momento como un continuo de ideas, pensamientos, sentimientos, emociones. Es un continuo mental. A cada pensamiento le precede un pensamiento. A cada momento le precede un momento. A cada tiempo le precede un tiempo. Cada idea viene precedida por una idea. Cada imagen viene precedida por un signo, por una imagen, por una palabra. La mente es un continuo mental. Siempre es un continuo. Nunca para. En el budismo, cuando uno trata de meditar, trata de observar ese continuo mental. Cuando uno lo observa en las primeras ocasiones, uno puede darse cuenta que tenemos una gran facilidad para el diálogo interior y que nuestra mente no para de pensar, no para de hablar, por así decirlo, no para de dar ideas y de pensar en una cosa y brinca otra cosa y brinca otra cosa. Estamos acostumbrados a ver la mente como algo que está en piloto automático todo el tiempo. Algo que se maneja por sí mismo. Algo como si fuera independiente de mí. Mi mente. O sea, la mente está allá y yo estoy acá. Mi mente como si fuera todo independiente y separado. Entonces, cada momento viene precedido de un momento, cada pensamiento viene precedido de un pensamiento. Y nuestra manera de pensar, a donde hemos llegado ahorita, proviene de las causas anteriores. Es decir, nosotros, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, hemos creado ese yo. En nuestra temprana edad, nuestros padres nos enseñaron a definir ese yo. Nos transmitieron las enseñanzas de qué es lo que debería de ser, correcto, incorrecto, qué aprender, cómo aprender, qué está bien, qué está mal. Le empezaron a dar forma a ese yo. Tú eres Antonio y tú debes de pensar así y tú vives en esta familia, tu familia es así y así, así, entonces tú eres así y así y así. Y nosotros somos una familia que se dedica a abogados, entonces tú vas a ser abogado porque nosotros somos todos abogados y como si todos tratáramos de que todos los que nos preceden sean como nosotros. Les estamos enseñando a ser como nosotros. Nuestros padres nos enseñaron, sus padres enseñaron a nuestros padres, nuestros abuelos enseñaron a sus padres, a nuestros padres. Y así ha sido una transmisión que en base podemos decir que siempre ha estado llena de amor, consideración y la mejor intención para nuestro beneficio personal. Sin embargo, vamos a pensar que nuestro cuerpo es como el software, el hardware, la computadora. Y la mente es el software. Entonces,
nuestra mente es realmente como una computadora. ¿Qué le quieres poner? Lo que le pongas es lo que va a pensar. Si le pones una mentalidad de que perteneces a un partido político X, con todos los lineamientos del partido político X, pensarás con la mentalidad del partido político X. Si es Y, pensarás con la mentalidad del partido político Y, Z igualmente. Es decir, simplemente nosotros cogemos qué meter, lo que nos suena más viable, lógico, y con lo cual podemos más fácilmente asimilar y nos sentimos más afines a lo que nosotros hemos ya creado anteriormente. Todo proviene de causas y consecuencias anteriores. De forma que lo que hemos aprendido es un software que se puso poco a poco en el transcurso de muchos años a través de nuestros padres, maestros, amigos, sociedades, religiosos, escuelas. Nos pusieron diferentes tipos de software. Piensa así, siente así, una relación con una persona debe ser así y así, así, debes de pensar así y así, así, te vas a casar y vas a tener hijos así y así y así. Todo te enseñan a hacer. Y si te divorcias es así, 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 o si te peleas es así, 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 o si tienes dinero es así, 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 y si tienes más es así y así. Todo tiene un cómo y por qué dentro de todo lo que se nos enseña. Y todo eso lo aceptamos como que así somos nosotros, porque así se nos enseñó. Y no solo eso, o sea, se nos puede dar un software de una mentalidad política, religiosa, cultural, familiar, social. Por ejemplo, yo soy mexicano. Me enseñaron la cultura mexicana. Con la increíble personalidad que tiene el mexicano, alegre, extrovertido. Es una persona muy abierta, es una persona aventurera el mexicano. Y en cierto sentido también nos vale todo. Arriesgamos todo, porque va con la cultura mexicana. Sin embargo, cuando me voy a vivir a Canadá, entonces es una mentalidad diferente. Ahí te dicen, a los 16 o 18 te vas de tu casa, empieza a trabajar a los 14 o 15, empieza a ser independiente, empieza a hacer tu vida, empieza a tomar tus decisiones. A los 17 o 18, órale, a ver si te puedes ir para que ya hagas tu vida y ya a mí ya me estorbas en cierta manera, ¿no? Es una mentalidad diferente, es un software diferente. Ni está bien ni mal el mexicano, ni está bien ni mal el canadiense. Simplemente son diferentes. Y eso es el software que pusieron en nuestra mente. Y no solo eso, también ponen, voy a llamarle el antivirus. Si alguien pretende poner una mentalidad diferente a la que tú tienes, el antivirus te va a proteger para que tu mente se encapsule solo en lo que aprendiste y no permitir absolutamente nada más que no vaya con aquello que ya aceptaste y que tienes en tu software. Entonces el antivirus te protege de que nada más pueda alterar la secuencia de enseñanzas que has llevado desde un principio. Sin embargo, al saber que todo procede de causas y consecuencias, sabemos que somos lo que somos por las causas de nuestra educación impartida por nuestra familia, país, etcétera, que ya mencioné. Todo eso puede cambiar. Podemos cambiar la forma de pensar. Podemos cambiar la forma de ver las cosas. Podemos cambiar de partido político de Y a Z. Podemos cambiar de mentalidad en cuanto a los ideales de la familia. Podemos cambiar de conceptos en cuanto al trabajo, al matrimonio, a las relaciones, a todo. Todo se puede cambiar. Obviamente todo ese cambio debe de ser basado siempre a tratar de considerar el dañar
lo menos posible a todas las personas. Sin embargo, como mencionaré en capítulos posteriores, dentro de esa personalidad que tenemos estamos llenos de pensamientos y emociones conflictivas que arrastraremos muchos años de nuestra vida y que es muy difícil de quitar. ¿Y a qué te enseñan de qué manera se pueden quitar la raíz de todas las emociones, pensamientos, sentimientos conflictivos que perjudican a ti o a los demás? Pero eso será objeto de otra plática. Bueno, creo que con esto es suficiente por ahora. Buenas noches.